Buenos días a todos. Voy a intentar hacer una presentación que complementa, que da otra visión diferente de la que ha presentado el ponente anterior, don Francisco López Rupérez, presidente del Consejo General de Estado, retomando algunas de las reflexiones que como sugerencia él ha hecho. Y me parece importante. Yo lo que voy a establecer va a ser cuál es el papel de la inspección en la evaluación del profesorado del siglo XXI con el objetivo que todos tenemos en mente, que es la mejora de resultados académicos desde el punto de vista docente, desde el punto de vista del docente. Él ha hecho unas reflexiones muy acertadas, como que es fundamental entender que el profesorado es, lo considera la clave emergente de la calidad del sistema educativo. Naturalmente así es, así es. Ha dicho que el profesorado en los próximos años va a cambiar en un porcentaje significativo importante y tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar para dotar a nuestro sistema educativo de un profesorado que tome nuevos impulsos, que tome conciencia de los cambios profundos que se han generado en la sociedad de unos años a esta parte y, por tanto, ahí tenemos muchísimo que hacer. Y ha dicho otra cosa que me llama la atención, como ha sido que la evaluación debe ser considerada como una oportunidad. Eso es también base para lo que voy a empezar a comentar. Como una oportunidad. Cuando inspección interviene en un centro educativo, en un departamento, con profesores concretos y dice que va a evaluarlo, se toma siempre con una prudencia y con un miedo excesivo que no debe obedecer al objetivo que se pretende, porque el objetivo que se pretende es mejorar fundamentalmente los resultados académicos del profesor correspondiente, del departamento correspondiente o del centro correspondiente. Está perfectamente definido. Bueno, desde este punto de vista voy a empezar mi reflexión diciendo que la inspección tiene encomendadas una serie de tareas, competencias, atribuciones, funciones, como queramos llamarles. Todas son importantes y no podemos dejarlas de lado. Pues, por ejemplo, el asesoramiento es importante la supervisión de los programas, es importante la supervisión de programaciones, es importante la supervisión de resultados, el control que todo sobre eso hace el profesor. Y yo me voy a basar justamente en la evaluación, el papel de la evaluación, qué hacemos ahora y finalmente voy a proponer qué se podría hacer en el futuro teniendo en cuenta que la nueva Ley Orgánica de Educación establece los programas de mejora como factor de calidad de la educación. ¿Cómo podemos incidir en que esa mejora adquiera la máxima eficacia posible? Entonces, cuando hablo de evaluación, no hablo de evaluación del sistema educativo, que no es competencia nuestra, sino hablo de evaluación de un proceso encaminado a la mejora de resultados del profesorado en su práctica docente. ¿Qué tenemos? O sea, nosotros tenemos en este momento normativamente tasado alguna norma que establezca, porque él ha acabado diciendo, sería importante establecer un sistema de evaluación de desempeño, naturalmente que lo es. Yo diría más, que la evaluación además debe tener consecuencias. Y las consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero consecuencias tiene que tener. Lo veremos en la exposición. Bueno, en nuestro desarrollo normativo no existe ninguna norma que al docente implique que se le ha de evaluar cada cierto periodo de tiempo, 2, 3 o 5 años. No existe, salvo en el exterior, que el profesorado que está destinado en el exterior se evalúa cada 2 cursos académicos para poder continuar en el proceso de docencia en el exterior. Bien. Y buscando un poco se encuentra en la Ley 7 de 2007, el Estatuto Básico del Empleado Público, pues en el capítulo 2 hay un derecho a la carrera profesional de todo funcionario, no hablo solamente del funcionario docente, de todo funcionario, derecho a la carrera profesional y la promoción interna. Y lo que es la evaluación de desempeño, en su artículo 16 aparecen 3 efectos que son, pues los funcionarios de la carrera tienen derecho a la promoción, evidentemente. La carrera profesional es un conjunto de oportunidades que se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad,
Y finalmente, que las leyes de la función pública promoverán la actualización y el perfeccionamiento. Bueno, estos tres principios del artículo 16 van encaminados necesariamente a la evaluación del funcionario, necesariamente. ¿Cuáles son los campos en los que interviene la Inspección de Educación en la evaluación del profesorado? Bueno, pues evidentemente la Inspección interviene hasta ahora en procesos de selección para el ingreso al cuerpo. Es evidente que normalmente los presidentes de tribunales suelen ser inspectores, o al menos el presidente del tribunal número 1, que marca las directrices de cómo se va a desarrollar esa oposición o ese sistema de acceso, pues lo vamos a marcar así, tal cual. Eso. También intervenimos en la evaluación de las prácticas docentes, es decir, inspección. En el periodo de prácticas se evalúa cuál ha sido el desarrollo de la competencia del docente durante ese año que ha estado de prácticas. Y finalmente hacemos un dictamen que mandamos a Recursos Humanos, damos el plazo, ok, no o no. Intervenimos en los procesos de acreditación de la función directiva. Como docente, aquí la función directiva no pasa con otros países, es independiente de la docencia, es docente, el director es docente por ahora. Intervenimos en los procesos de consolidación de los clientes. Fijaros que estoy haciendo esto para que veamos que es que no tenemos todavía nada para decir y tenemos que evaluar al profesorado. Intervenimos cuando un profesor antes solicitaba una licencia por estudios, últimamente debido a la crisis o lo que sea ya no se están dando, y creo que es fundamental seguir con esa licencias por estudios de formación, pues interveníamos, hacíamos una evaluación y aplicamos un coeficiente, una calificación por el que se abstenía, se la daban o no se la daban. Intervenimos en algunos sitios, por ejemplo, en Ceuta y Melilla se interviene cuando el profesor pide continuar su carrera como docente a partir de los 65 años, pero no en otros sitios de España. Intervenimos en los centros de evaluación en el exterior cada 2 años evaluando su función docente para que pueda seguir. E indirectamente, eso sí, intervenimos a través de las programaciones didácticas, del proyecto educativo, de los resultados académicos. Y aquí voy a contar una experiencia personal que yo he hecho en un trabajo que me llevó tiempo, de los resultados académicos en la memoria de fin de curso. Es decir, es verdad que no existe nada que diga que hay que evaluar de manera normativa y reglada, pero sí hay mecanismos que hacen que podamos intervenir en la evaluación del profesorado por parte de la inspección. Yo soy de la opinión de que lo que no se evalúa no deja huella. Es decir, podemos hacer muchas cosas, podemos tener dotaciones extraordinarias de ingentes cantidades económicas, etcétera, pero todo lo que no se evalúa no deja huella. Y además, como decía al principio, la evaluación tiene que tener consecuencias. Necesariamente ha de tener consecuencias, si no, tampoco sirve de nada. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver las consecuencias de la evaluación. Bueno, evidentemente se echa en falta un mecanismo que establezca la idoneidad del docente cuando va a realizar su labor profesional como docente. Bueno, no existe. Lo óptimo, lo ideal, ¿qué sería? Pues que el docente fuera vocacional. Habríamos ganado muchísimo. Coyunturalmente, dentro de la docencia han entrado profesores que la vocación la tienen muy lejana, pero que están ahí, no sé si era Lao Tse quien decía: consigue un trabajo que te guste y no trabajarás más en toda tu vida. Bueno, pues justamente por ahí va el tema, ¿verdad? Es decir, por la vocación del docente tiene que ser fundamental. Y si tenemos vocación, normalmente encontraremos la idoneidad. Es decir, es necesario establecer una evaluación a través de unos resultados, porque no tengo otro procedimiento, que obtienen los alumnos, que obtienen para ver, y estos resultados tienen que ser evaluados a través de una evaluación externa. No me sirven los resultados de una evaluación interna. Bueno, pues yo, cuando me reunía con los departamentos y hablaba con ellos sobre sus resultados académicos, nunca asumían culpa propia. El profesor nunca asume culpa, Es decir, eso es algo que teníamos que entender que
que es consustancial con nosotros. Nosotros evaluamos, sí, pero a nosotros que no nos gusta que nos evalúen. Pero no nos gusta ni que nos evaluemos nosotros mismos. No entramos en esa dinámica. Y sería bueno evaluarnos. Entonces, yo hice un trabajo que voy a explicar ahora muy brevemente sobre la evaluación de un resultado basados en la prueba externa. Y entonces dije, ¿qué pruebas externas teníamos? Esto fue hace unos años. No estaban todavía las pruebas de diagnóstico, no estaba la prueba CDI, no había esas pruebas que finalmente de evaluación, pruebas externas se están haciendo, pero sí había unas pruebas de acceso a la universidad. Porque todos los alumnos tenían que pasar por ellas y, por tanto, a partir de esos resultados, yo intenté hacer un estudio comparativo que me sirviera de referencia a la hora de poder tener consecuencias la evaluación, como decía antes. Yo me encontraba con centros con porcentajes diferenciadores de 80 puntos porcentuales. Había centros donde una misma materia la superaban un 15% y otros que la superaban un 90%. Evidentemente, si yo tengo unas magnitudes homogéneas comparativas, como es la misma prueba para todos, la selectividad es igual para todos, obtengo también la segunda, que sería la corrección de las pruebas. Yo he estado muchos años de coordinador en la universidad, entonces pues prácticamente obedece a unos criterios. Y el tercer factor que podíamos tener diferenciador, si estoy tratando los resultados de centros de una localidad, la localidad es homogénea para todos, o sea, no existen diferencias. Por tanto, ¿cuál es la única diferencia que vamos a encontrar? El profesor. No hay otra, es el profesor. Y por tanto no debería de haber una diferencia porcentual de 70 puntos o de 80 puntos. Bien, ¿cómo hice ese trabajo? Pues, bueno, ahí aparece IES, no pongo el nombre del IES porque es un trabajo anónimo, simplemente era una localidad de la dirección de área donde yo trabajaba y donde en esa primera transparencia sacaba una fotografía del centro. ¿Qué materias, independientemente de su dificultad o facilidad, obtenían mejores resultados? ¿Qué materias obtenían peores resultados? Luego veremos que voy a hacer comparaciones para que vayamos entendiendo. Pero esta primera fotografía lo que me ofrecía era una imagen de cómo funcionaba el centro y cada uno de los departamentos de ese centro. ¿Bien? Bueno, pues eso era un dato. Eso lo ponía en una gráfica y lo óptimo sería que la columna amarilla estuviera lo más cerca posible de la columna negra, que era el total de alumnos. El amarilla será el de aptos. Bueno, pues ahí podemos encontrarnos con que hay diferencia. Aunque no obstante, la transparencia anterior se veía perfectamente. Cojo física simplemente porque soy especialista, pero se puede haber cogido cualquier otra materia. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacía era un estudio de esa materia en toda la localidad. Y entonces se va viendo claramente cómo existen porcentajes desde el 9,1% de actos, con muestras significativas, por ejemplo, pues hasta el 87%, es decir, muchos puntos porcentuales. Como anécdota contaré solamente en un minuto, porque voy muy deprisa, que una vez intervine en dos centros pegados. En uno aprobaba el 15% y otro el 90%. No solamente eso, sino que la corte de calificaciones entre 7 y 9 era muy superior a la corte de calificaciones entre 0 y 1. Y estaban invertidos en ambos casos. Bueno, pues fui a ver una clase del profesor que aprobaba un 15% y salí diciendo que no me extrañaba, que eran muchos los que aprobaban. Y fui a ver la clase del profesor que aprobaba el 90% y que además obtenían una corte de calificaciones muy elevadas, entre 7 y 10. Y salí explicándome por qué tenía esos resultados. Yo quería ayudar al profesor, primero, a decirle, ¿quiere usted saber por qué sus alumnos pegados 100 metros con este instituto tienen esos resultados? Ah, pues sí, me interesaría como docente. Digo, ¿a usted le importaría asistir conmigo a una clase del profesor que da la física en ese instituto? Ah, no, porque pues usted se lo pierde. Pero evidentemente había una claridad meridiana, había una explicación de por qué. Y enlazo con la importancia que tiene la selección, pero a continuación el seguimiento del trabajo de estos. Bien,
Evidentemente, ahí se puede ver claramente cómo varía en toda la localidad. Los elementos de referencia responden a magnitudes absolutamente homogéneas. No hay ninguna magnitud ahí. Por tanto, cuando yo me reunía con un departamento, tenía elementos de juicios para decirle, no hay explicación, no hay posibilidad. De esa forma conseguí que profesores que impartían siempre, esto no sé si era COU, segundo bachillerato, siempre niveles superiores, dejaran de impartir esa materia porque sabían que iban a estar valorados, y yo año tras año le decía y les recordaba, solo has aprobado el 15%, aquí el 90%, la media de localidad es el 50%, tú sigues. Bueno, conseguí el resultado que quería, que no diera más clase en ese nivel educativo. El director o la directora en cada caso me lo agradecía muchísimo porque se quitaba un mochuelo tremendo y empezaban a cambiar los resultados inmediatamente. Se invertían los resultados. Cogía a otros profesores eso y se invertía en una prueba de evaluación externa. Pues me quedan por lo menos 5 minutos. Bueno, el gráfico de física, igualmente que el anterior, se puede ver, y luego para nivel de centro, hacía otra evaluación, y era cuántos alumnos matriculaban en ese nivel antes de pasar a la universidad, bien en COU, bien en segundo bachillerato, cuántos alumnos, cuántos presentaban a las pruebas de acceso, cuántos aprobaban, y luego hacía la última tabla, de la derecha del todo, el porcentaje de alumnos que, estando matriculados en el centro, podían obtener el placer para ir a la universidad. Es decir, y ahí nos encontramos con que hay una variación tremenda, incluso hacía esa comparación con los mismos centros privados de la zona. Bueno, luego había un gráfico resumen y luego finalmente también hacía un gráfico de la misma asignatura en toda la dirección de área donde yo trabajaba, para ver un poco en qué medida cada una de las localidades tenía un mayor rendimiento y poder incidir en los directores de los centros de esas localidades que tenían menos rendimiento. Bueno, seguimos. Vamos a la evaluación del siglo XXI porque es que si no, no llegamos. Yo soy de la opinión de que la evaluación es una oportunidad de aprendizaje. Estoy convencido de ello y que tenemos que proporcionar eso. Pero tenemos que concienciar al profesorado de que tiene que establecer necesariamente, porque así lo establece la propia Ley Orgánica de Educación, unos planes de mejora como factor de calidad, y que esos planes de mejora hay que basarlos en resultados académicos. Ese es nuestro objetivo fundamental. Me pueden querer mucho los alumnos, puedo ser muy simpático con ellos. Si al final no aprenden, es imposible que yo pueda ser evaluado positivamente. Bien, y aquí voy a introducir un factor que puede ser polémico. Yo creo que no, simplemente se trata, cuando iba a una clase a valorar una licencia por estudios o simplemente porque había obtenido unos malos resultados y veía a un profesor de una asignatura experimental coger la tiza y la pizarra y explicar todo con la tiza y la pizarra, me ponía de los nervios. ¿Por qué? Hay que utilizar las nuevas tecnologías que se pueden utilizar, nuevas metodologías didácticas, plantear nuevos retos. Pues se puede dar clase en el propio laboratorio. Y se puede montar una experiencia didáctica de laboratorio después de haber explicado un enunciado que quieres conectar y montarla y hacerla. Y eso se tarda en 5 minutos, hay que prepararla. Ya tenemos una visión distinta. Se puede trabajar con programas informáticos con misiones diferentes. Había un programa israelí que me gustaba mucho, que hace muchos años, y que ahora habría que retomarlo porque ayudaría a adquirir competencias claves, la competencia científica. Porque no preguntaba al uso, como hacíamos nosotros a través de una prueba escrita, dime cuál es la velocidad de un móvil cuando te... No. Con estos datos decía, hay un camión en una cuesta, va a bajar la cuesta y en el llano quiero que me digas qué velocidad tendría cuando han pasado 1000 metros. Claro, el alumno dice, bueno, me hará falta, pídeme datos. El programa te lo va a dar, tú pide. Pues seguramente tendrás que pedirle la longitud del plano, la inclinación del plano, el coeficiente de rozamiento. Es otra forma diferente de medir la competencia. No me sirve de nada que el alumno sepa la fórmula de aplicación de un principio de Pascal, sino qué utilidades tiene ese principio. Es decir, la puesta en funcionamiento de ese principio. Cambiar metodología significa introducir en el alumno
ansiedad por conocer esa materia, de estar deseando que venga esa materia al día siguiente para poder hacerla. Si introduce una metodología didáctica que no funciona porque ha utilizado unas nuevas tecnologías que no tiene resultados, no pasa nada. Se cambia, se le dice, mire usted, lo ha intentado, ha hecho usted una metodología, pero no funciona. Hay que cambiarla. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque son los resultados los que me importan. Pero usted ha intentado cambiar. Ahora, no esté permanentemente instalado, ahí. Bien, acabo enseguida, es importante desde los propios centros la investigación innovadora, pero no solamente en física, repito, yo por ejemplo pues me gustaba y tenemos material suficiente didáctico como para poder, pues por ejemplo con un rayo láser calcular el corte de luz de un periodo y calcular su periodo, y metodología innovadora, o confeccionar por ejemplo a través de unas lentes una práctica de óptica, o podemos hacer cantidad de cosas, el departamento puede hacerlo, ¿verdad? En todo caso, es muy importante que en la evaluación del profesor se le evalúe la investigación innovadora, se le evalúe su metodología didáctica, se le asesore para cambiarla, se le evalúe sus resultados académicos, se evalúe su relación con el centro, su implicación en el proyecto educativo, en las programaciones, en la relación en el departamento, para hacer todo esto que estamos hablando. En definitiva, en la valoración que tengan sus alumnos y las familias, que también es importante porque es la valoración que va a tener la sociedad. ¿Qué consecuencias? Pues yo estoy diciendo todo el rato que es evidente que tiene que tener consecuencias. Si me ocurre que un profesor que se ha evaluado positivamente, permanentemente, durante 2 cursos, 3 cursos, pues se le facilite, por ejemplo, la participación de programas en el exterior. Hay una serie de profesores ahora de física y química que se van al CERN, a Ginebra. Bueno, pues que esos profesores sean profesores que sean seleccionados por su buen hacer, no porque tienen conocidos, no, por su buen hacer, porque hay una evaluación positiva sobre ello. O, por ejemplo, que vuelvan a obtener licencia por estudios, pero hecho de una forma como esta. Profesores con evaluaciones positivas, o la propia carrera docente, que puesto que ya se cortó aquello, es decir, ya no hay acceso a cátedra, puede haber acceso a inspección si le apetece la gestión, puede haber crédito de formación para el senior, pues a lo mejor podría ayudarles a consolidar parte de la formación, sugerencia de formación para ese senior. Lo que tiene que quedar claro, en definitiva, es que el esfuerzo del profesor que se implica y se forma para conseguir mejorar los resultados deba ser reconocido en alguna medida, de alguna manera. La evaluación de la práctica docente como aspecto final, por eso retomaba lo que decía el profesor López Rupérez, debe ser siempre asesora, de manera que si la innovación introducida no funciona como se pensaba, seamos capaces de reconsiderar y cambiar las tendencias sin ningún problema, Bueno, he ido muy rápido. Muchas gracias por su atención y nada más.